Hola a todas y todos, ¿cómo están? Nuevamente estamos en otro episodio más de nuestras charlas COVID. Ya hemos superado la veintena de entrevistas y la verdad es que ha sido una tremenda oportunidad de aprendizaje que agradecemos a cada uno y a cada una de las personas que han participado. Hoy tenemos otra de estas instancias significativas. Tenemos para dialogar al profesor, sociólogo, catedrático, experto en sociología de la educación, Mariano Fernández Enguita, quien nos va a dar sus apreciaciones sobre todo lo que hemos estado viviendo desde el comienzo del estado de alarma con la consecuente confinamiento ciudadano, cierre de escuelas, pero ya una vez que hemos pasado más de 2 meses en esta fase, casi estamos entrando en el tercer mes ya, ¿no? Nos quedan 10 días, analizar qué desafíos se nos vienen, ¿no? Hace unos días estábamos con gente de Latinoamérica y tenía el desafío día a día, porque las clases en Latinoamérica empezaron en marzo, a principios de abril vino el confinamiento y ellos han tenido que seguir. Acá en España estamos en el cierre y bueno, tenemos unos meses para pensar cuál es el mejor camino, cuál es el camino que no hay que tomar, quién sabe, ¿no? Es una instancia única y histórica, así que qué mejor que preguntarle a Mariano a ver cómo dio. Junto a Ezequiel Pacerón, que siempre nos acompaña en esta instancia, te damos la bienvenida, Mariano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pablo, buenas tardes. Ezequiel, ¿qué se le puede decir a alguien que se llama Paserón, no? Si estás en el mundo de la sociología y la educación. Un placer. Me decís que ahora tenemos tiempo para preparar, que cómo va a ser y tal, pero digamos más bien en el caso español que nos lo hemos tomado, por así decirlo. Es decir, lo que estamos viendo estos días es que la pandemia llegó, por supuesto todo el mundo estaba más o menos desprevenido, es decir, no se dio cuenta un día antes, un día después o dos, pero a todos nos cogió desprevenidos. Hubo que salir de cualquier manera, pero lo que lamentablemente hay que decir es que en este momento el sistema educativo no parece que esté siendo muy capaz de reaccionar, ¿no? Y lo que ha hecho esta pandemia ha sido destapar un problema que estaba ahí, que se estaba diciendo, se estaba discutiendo, pero que no se iba a ninguna parte con ello. Estábamos diciendo hace ya mucho tiempo que al margen de toda la discusión sobre la brecha digital en el acceso y la brecha digital en el uso, había lo que podríamos llamar una brecha digital escolar. Es decir, que la escuela seguía anclada en la tecnología de la comunicación del siglo XV, la imprenta muy desarrollada, magnífica, estupenda, pero la imprenta al fin y al cabo, mientras que los alumnos estaban ya en la otra. Y no pasaba nada, no pasaba nada, al contrario de lo que le había pasado a la prensa, lo que le ha pasado a la política, lo que les ha pasado a las televisiones, les está pasando, lo que estaba pasando casi a todo el mundo, menos a la escuela, porque la escuela tenía un público cautivo. Y ese público no puede dejar de ir durante 10, 12 años como obligación, obligatoria, y luego sigue siendo obligada, digamos, que no es lo mismo que obligatorio, es decir, que no te queda más remedio si quieres ser alguien o algo. Además hay que ir más de la mitad del año, hay que ir 5 o 6 horas al día. Era todo obligado y por lo tanto parecía como si estuvieran tan felices y tampoco podían protestar porque estábamos en una relación de poder. Entonces de repente salen los alumnos de ahí y nos damos cuenta de que no tenemos nada, o que tenemos muy poco, cuando nos sacan de esas 4 paredes, de esa vieja tecnología, a pesar de que todo lo demás está disponible. Entonces, es verdad que hay hogares, hay un sector residual de hogares con muy poco mal equipamiento. Es verdad que el equipamiento que podía ser suficiente para un niño por las tardes en tiempos normales no lo es para toda una familia. Cuando los padres teletrabajan, el niño tiene que estudiar, hay que hablar con la abuela, hacer la compra por ahí, etcétera, etcétera. Pero lo que es más verdad de todo es que el sistema educativo no estaba preparado. Entonces, lo que teníamos esencialmente en el profesorado es, bueno, tenemos un sector, digamos, cariñosamente friki, que se lo ha montado muy bien y muy pronto. Tenemos otra parte del colectivo que no estaba preparado, pero como se dice aquí, se ha puesto las pilas, ha reaccionado y se ha puesto a la altura, más o menos. Otra cosa es que luego las cosas salgan mejor o peor. Luego tenemos otros que no hay manera de que lo consigan, aunque lo intentan, pero no pueden solos. Incluso tenemos los que se han puesto de perfil. Bueno, esto ya pasará, que conmigo no va, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahora todo el mundo está hablando de
de la enorme desigualdad, de cómo aumenta la desigualdad al no tener la escuela. Bueno, eso es una discusión más larga, ¿no? ¿Quién produce la desigualdad? Si la escuela la corrige o es indiferente o incluso la agrava, es otra discusión, depende, intervienen muchas cosas ahí, pero lo que parece claro es que hemos abandonado a los alumnos, por así decirlo, a las enormes diferencias de, por volver a Passerone y Bourdieu, de capital cultural, capital familiar, capital social, capital lingüístico, capital académico, etc. Si tienes la familia buena, pues genial, porque aguantas estos 2 meses y 20 más. El problema es la socialización, el juego, etc. Pero el problema no es la escuela, propiamente dicho, ¿no? O sea, no es la instrucción o la educación. Ahora bien, si no elegiste bien la familia al nacer, y ese es el caso de la mayoría de la gente, a estos efectos, entonces tienes todos los problemas del mundo porque la escuela no lo resuelve. Entonces ahora estamos viviendo esa insuficiencia, ese manifiesto retraso. Incluso en estos días en España estamos viviendo que las consejerías de educación, o sea, las autoridades educativas, quieren abrir, pero el profesorado se resiste. Dice, no, lo que tenemos que hacer es preparar bien septiembre. Bueno, sí, claro que hay que preparar bien septiembre, pero de aquí a septiembre hay mucho tiempo. Tenemos todo el mes de junio, que es prácticamente lectivo, y es más, podríamos recuperar al final de junio, incluso una parte de julio, para estos alumnos a los que tuvimos que sacar corriendo, ¿no? Sí, ahí Mariano me parece súper interesante el diagnóstico que haces en cuanto a que, bueno, no estábamos preparados para esta educación de emergencia que se tuvo que hacer, casi de un momento para el otro, pero con Pablo en estas charlas venimos conversando hace ya 2 meses con distintas personas de distintos campos que trabajan la temática educativa, y sale mucho la cuestión del sentido de la educación, ¿no? De poder recuperarlo, de poder, en esto que casi todas las voces coinciden de que se reivindicó el lugar de las escuelas, en plural, ¿no? Para no hablar en singular de la escuela, sino de las escuelas. Pero es como que sentimos que hay como un rebrote, me va a permitir utilizar este término, para traerlo como un rebrote de la discusión de volver a analizar el sentido de la educación en general, que es algo que excede a la pandemia, ¿no? Que venía sucediendo un largo tiempo antes. ¿Qué impresión te genera esto? ¿Te parece un momento como para hacer foco en quizás volver a las bases en cuanto a por qué educamos o por qué o qué cuestiones deberían aprender los jóvenes por todo el sistema educativo? Hombre, la pregunta sería, ¿por qué escolarizamos? Sí. O sea, yo diría, no por qué educamos, sino por qué escolarizamos. Entonces, uno de los motivos de la escolarización es la educación, uno de ellos, pero no es el único. Uno de ellos es la educación, y lo que nos encontramos es que cuando la gente se queda, digamos, con la necesidad de seguir educándose, formándose y sin escuela, unos pueden hacerlo muy bien solos, sin la escuela, otros pueden hacerlo muy bien con su escuela, porque su escuela ha sabido equiparse y formarse, y cuando digo escuela me refiero aquí, claro, sobre todo al profesorado. Cuando hablamos de formación es el profesorado. El equipamiento son las máquinas, el edificio, la red y tal, pero la capacidad de utilizarlo es sobre todo del profesorado, ¿no? Y luego otros ni tienen los medios en casa ni los tienen en la escuela. Entonces, si nos preguntamos por qué escolarizamos, la respuesta tiene que tener un segundo componente. Escolarizamos para cuidar a los menores. Cuidar en el sentido más amplio y más profundo, que empieza por estar seguros. Esta pirámide de Maslow que tanto nos gusta, para decir lo superior que es la libertad, la autorrealización, etcétera, etcétera, bueno, pues hay que recordarla por abajo. Lo primero es la seguridad. O sea, lo primero es que todo niño que sale de su casa esté en unas condiciones seguras. Y eso es uno de los aspectos que mantenía la escuela en pie, ¿no? No era su gran capacidad de educar. Claro. Su gran capacidad de educar, unos la necesitan y otros no. Para unas cosas las necesitamos y para otras no. En algunos casos nos da lo mejor, nos da lo que no puede darnos nuestra familia,
y en otros casos no nos da más o incluso nos da menos. Y eso es lo que de repente se ha visto puesto en cuestión. Entonces, ahora, por ejemplo, pues claro, cuando venga la vuelta, que es lo que estamos discutiendo aquí, bueno, la vuelta que ya venía, pero lo mismo va a ocurrir en septiembre, bueno, las escuelas no están diseñadas para tener a los niños a 2 metros de distancia los unos de los otros, etc. Entonces, probablemente nos vamos a tener que encontrar con la necesidad de dar una respuesta mixta. No mixta, sino muy mixta. Habrá alumnos que pueden perfectamente sobrevivir yendo un poco a la escuela, pero no toda la semana a lo mejor, porque tienen condiciones idóneas en sus casas, en todos los aspectos, ¿no? Espacio, compañía, equipamiento, jardín y piscina, en fin, o sea que tienen de todo, bueno, no, están razonablemente bien. Habrá otros que no solo están en viviendas pequeñas, agobiantes, quizás incluso miserables en algún caso para pasar muchas horas en ellas, al menos, sino que además la calle que les rodea tampoco es fantástica, porque son barrios menos equipados. Estos deberían poder estar todo el tiempo en la escuela, todo. No todo, todo el que estaban antes y más. Si antes no tenía importancia o tenían importancia limitada, que tuvieran que marcharse a las 3 de la tarde o a las 5, o que sea, ahora la escuela debería estar abierta como un centro de acogida a la infancia y la juventud social, como quieras, todo el tiempo posible. Todo el tiempo posible, porque para eso es una infraestructura pública. ¿Dices ahora en el presente, ahora ya, hoy? ¿O? Sí, yo diría hoy. Hoy las escuelas deberían estar abiertas al 100%, y más tiempo del habitual para los alumnos más vulnerables. Sí, para ahí los alumnos que incluso no tienen condiciones de salubridad o no tienen las mejores condiciones de salubridad en el entorno de su vivienda. Por el contrario, no tenemos por qué hacer volver enteramente a los que están en unas condiciones estupendas y podemos tener luego una masa intermedia que, bueno, que estuviera en unas condiciones, digamos, de tiempo escolar similar o parecida a la anterior, aunque internamente distribuido de otro modo, porque la concentración de gente no puede ser la misma. Entonces, como evidentemente donde había 25 alumnos no puede haber 25, sino que tiene que haber 12, 10, incluso 8, depende de las circunstancias. Los colegios son muy distintos, los edificios son muy distintos, las estructuras interiores son muy distintas, pero ojo, donde no pueden estar es en las aulas, porque las aulas están hechas para tenerlos concentrados. Un aula es como un autobús, un asiento al lado de otro, un pasillito en medio, es un autobús sin ruedas, ¿no? Pero los colegios tienen mucho más que aulas. Un colegio ordinario, cualquier colegio en España, hoy tiene, quitemos los colegios de los ricos y las pequeñas escuelitas unitarias, ojo, de las zonas rurales, que a cambio tienen los montes alrededor y otras cosas. Pero el colegio típico de infantil primaria tiene normalmente 2 líneas, lo cual son 18 grupos entre infantil y primaria en 18 aulas. Es un colegio típico. Si es un colegio de curas concertado y tal, es probable que tenga un edificio histórico que envidian muchas universidades. Y si es un colegio público, pues estará bien equipado, aunque tendrá pasillos más discretos, más iguales entre sí, etc. Pero en todo caso, ese colegio tiene esas 18 aulas y luego tiene una pequeña colección de aula de música, aula de dibujo, taller de no sé qué, sala de usos múltiples, quizá un patio con algunos porches, gimnasio, quién sabe si un pequeño salón de actos, un hall, que tiene más espacio, tiene más del doble de espacio del que tienen aulas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reorganizar ese espacio. Reorganizar ese espacio y desconcentrar a los alumnos. ¿Cómo desconcentras a los alumnos con el profesorado que tienes? Evidentemente, en medio de una crisis que ha paralizado la economía del país, no vamos a doblar el número de profesores. Es que es incluso un poco infame el decirlo, si que contraten ustedes más profesores y vamos a bajar la ratio. No, miren, tenemos otros muchos problemas, tenemos ancianos, nos faltan sanitarios, tenemos millones de parados, tenemos de todo, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos organizar de otro modo el tiempo escolar. A lo mejor hay un tiempo en el que los alumnos pueden estar en la clase típica dependiendo de su profesor, pero menos tiempo.
Y a lo mejor hay otro tiempo en el que, imagínate, en un aula pueden estar 12 alumnos con un profesor en algo parecido a una clase tradicional, y en otra otros 12, y en otra otros 12, pero como eran 25 por aula, pues ha salido una docena de cada aula, ¿no? Pues a lo mejor 10 docenas pueden estar en un gimnasio que es muy grande, espaciados, con apenas un par de adultos que pasean por allí, mientras que ellos pues están con su dispositivo portátil o les han puesto las mesas que se han sacado de las aulas y hacen un trabajo autónomo. O sea que se trataría un poquito de eso que se llama la fórmula blended. La fórmula blended o mixta era lo virtual en casa. Esta sería la tercera posición. Pues ahora sería lo virtual en casa si puedes, lo presencial en el colegio en mayor o menor medida según tus necesidades, y luego virtual y autónomo o trabajo de grupo entre pares en el colegio. En la sede. En el espacio del colegio, con la protección del colegio, con la ligera supervisión y apoyo de los profesores que ya tenemos, y ahí sí, discretamente y con moderación, podemos pensar quizá en algún profesor más, o en aquellos que se jubilaron con 60 años en un país que se vive, si eres profesor 87, 88, y les ha quedado mucho tiempo útil por delante, que pueden venir como voluntarios, o en estudiantes de últimos cursos, o en monitores de actividades que no son propiamente profesores, pero que saben trabajar con niños, que van a hacerlo en el centro, etcétera, etcétera, y quizá algún profesor adicional más, o una franja de profesores adicionales, pero claro, atendiendo al realismo del momento. Esto es cambiar mucho, Mariano, ¿no? Esto es un cambio, o sea, suena con mucho sentido, pero tú conoces también la escuela, yo lo conozco ahora más por mis hijos, ¿no? Y esto de desordenar así todo, aquí también es un poco, tiene sus complejidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haríamos con los profesores mayores de 55 años que están en el grupo riesgo, ¿no? Y que ¿A virtual? ¿A virtual? A casa. Un colegio típico tiene 2, 3, 4 líneas. Hay grupos, aquí llamamos grupos, líneas, a tener 2 grupos, 3 o 4 de un mismo curso, tanto de todos los cursos. Imagínate, no solo eso, sino que solucionamos 2 problemas a la vez. Porque primero, tenemos profesores que son buenos tecnológicamente y otros que no tienen ni idea, que son analfabetos digitales, ¿no? Que a lo mejor son buenos en otras muchas cosas. Eso no quiere decir que no sepan hacer nada, que no han querido, no han sabido, no han podido, no lo sé, no me importa. En este momento no se trata de distribuir culpas. ¿Sí? ¿Qué medios tenemos? Antes de empezar, mencionabas la hiperaula. Cuando montamos la hiperaula, que es un gran espacio, flexible, con tecnología y tal, y que típicamente requiere reunir espacios de varias aulas, alguna gente preguntaba, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿El dinero que cuesta? ¿Y cómo voy a tirar las paredes? Bueno, la respuesta ahora, si me lo pregunta alguien ahora, la respuesta sería, ya tienes hiperaula. Ya te han tirado las paredes. Ya te las han tirado. ¿Qué hacemos con un profesor de 55? Bueno, 55 años no son graves, ¿eh? Yo supero esos más de 10 y aquí estoy, pero bueno, no tengo otra dolencia por suerte, pero aquí estoy. Pero bueno, pues ese profesor que está más en riesgo, que tiene más de 60 años, o a saber que ha tenido algún tipo de afección respiratoria, o que puede estar en su casa trabajando. Mientras que otro está presencialmente y los dos trabajan con el mismo grupo. Antes decía, imaginad que juntamos 4 grupos de 25, ¿vale? Y nos caben 25 en plan aula, yo qué sé, en la sala de usos múltiples, y ahí está un profesor con ellos. ¿Y qué hacemos con los otros 75? Bueno, se pueden estar atendiendo virtualmente. No lo sé, es absurdo que yo quiera dar fórmulas concretas, porque cada centro es distinto, cada centro tiene una arquitectura distinta, tiene un alumnado distinto, tiene un entorno distinto, a lo mejor tiene una parroquia enfrente que se la pueden prestar para estar a cubierto, o tiene una biblioteca municipal, o tiene unos jardines espléndidos, no lo sé. Cada centro es diferente. Cada centro tiene un alumnado con unas necesidades. Hay alumnados más difíciles, pero también hay que decir que los centros con alumnos más difíciles tienen más profesores y más equipamiento, porque generalmente han sido reforzados por esa vía. Otra cosa es que haya funcionado y que haya obtenido los resultados deseados o no. Y cada centro tiene su plantilla. Entonces, lo que tiene que hacer cada centro es organizarse por sí mismo con esa pauta general. No tienes por qué hacer venir todo el tiempo al que no lo necesita, tienes que refugiar como poco
y educar y reforzar a los que más lo necesitan, y a los demás y a los de en medio, pues procurar arbitrar una fórmula mixta que optimice los recursos. Lo que ha tenido que hacer todo el mundo. Aquí en el INAP teníamos 5 másteres, ¿no? Y se nos planteó el mismo problema que en cualquier universidad. Ahora aquí lo arreglamos corriendo. Lo arreglamos corriendo y de hecho enseguida se reanudó toda la actividad en virtual porque, y te voy a decir cuál es la diferencia, es que aquí se pueden dar órdenes y en la universidad no. Entonces aquí cuando dijimos que lo hacíamos, lo hacíamos. Había gente que se lo creía y gente que no, pero se hizo. Y ahora los profesores de universidades que colaboran aquí, no, ¿cómo habéis podido y tal? Pues haciéndolo, porque aquí no se permite a nadie que diga que eso es tecnología para maníacos o para frikis, que es una crisis de la escuela. Aquí no permitiría, yo no permitiría, bueno, es una broma, ¿no? Pero no permitiría distribuir ese artículo de Agamben de adiós al estudiante y tal. No es el momento. Ahí, Mariano, ¿cómo te imaginás que puede llegar a implementarse esto? Me genera esta pregunta, ¿no? O esta duda. ¿Vos crees que tiene que venir a partir de políticas públicas, tiene que venir desde arriba, digamos, este cambio hacia un pasaje trimodal, digamos, de metodología? ¿O más bien es mucho más pragmático que cada centro educativo tenga la, entre comillas, potestad de poder implementarlo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es una mezcla, como tiene que ser. Es decir, la gobernanza de la educación hoy es una gobernanza multinivel. Entonces, lo que yo, por ejemplo, yo creo que lo que correspondía a las autoridades era decir, obligatoriamente los centros se abren desde tal fecha y todo el profesorado, todo, excepto los que estén en riesgo evidente de salud, tiene que estar ahí. Y la administración puede decir eso y como puede decir, mire usted, el tiempo lectivo aumenta dentro del tiempo presencial. O el tiempo presencial, que es menos que el tiempo pagado, va a aumentar porque estamos en una situación de emergencia y no puede ser que salgamos todos los días a las 8 a aplaudir a los sanitarios de qué bien lo hacen y cómo trabajan y cómo se contagian y luego cuando llega el momento de la escuela, no, hasta septiembre todo esto. Es una parte que pueden hacerlas y que tienen que hacer las administraciones, como también equipar. Y me consta que ha habido un esfuerzo en eso, o sea, podemos discutir si ha sido acertado, desacertado o no, pero bueno, sé que hay administraciones, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues se pusieron masivamente a comprar tabletas para los alumnos que no tenían, etcétera. Las plataformas, los servidores y las plataformas en la nube en las que trabaja el mundo educativo se han reforzado todas, ¿no? Aquí lo primero que hicimos cuando vimos la que venía fue ir corriendo a Google, que está más o menos prohibido en la administración por aquello de la protección de datos. La protección de datos para otro día. Aquí tenemos estudiantes como en todas las universidades y necesitamos una plataforma colaborativa. Pero eso, cada centro tiene que buscar su solución. No podemos decir los alumnos cada 2 metros o no podemos decir, 12 alumnos por aula. Pues no lo sé, hay aulas donde cabrán 20 y hay aulas donde no caben ni los 12, manteniendo las distancias de seguridad. Entonces, eso tiene que hacerlo el centro. La administración puede dar una orientación general, puede poner algunos medios estratégicos, algo que hay que tener en cuenta, caída económica, caída de los impuestos, otros gastos más urgentes. Entonces, la administración puede reforzar algunos medios, pero luego, digamos, el plan fino de cómo hacerlo aquí, allá, qué alumno tiene que estar aquí 5 días y cuál da igual, incluso que no venga porque sus padres son profesores, su abuelo es investigador pedagógico y yo qué sé cuántas cosas le pueden pasar. Eso lo tiene que hacer cada centro. Al final no olvidemos que la ratio alumnos-profesor global es de 11 alumnos así por profesor en primaria y 14 en secundaria en España. Eso no quiere decir que un profesor esté con 14 alumnos, digo la ratio. Pero esa ratio da para que en cada centro un profesor se conozca la vida de sus alumnos. Y si no pues se la conocía, que se la aprenda ahora. Y se vea y un centro vea cómo responde a sus alumnos. Que en unos sitios será más fácil, en otros más difícil, ya lo sabemos, pero tiene que hacerlo el centro. Lo que no puede ser es que... yo me acuerdo que a mí en economía me decían, mira, el problema del plan soviético es que
Si dices que hay que producir no sé cuántas toneladas de clavos, entonces las fábricas harán unos clavos así, de grandes. Si dices que hay que producir no sé cuántos millones de clavos, los harán así. Pues esto es lo mismo, no puede suceder ahora que la administración diga, pues hay que tener los niños a 2 metros. Es que en mi clase no es posible tenerlos a 2 metros. O hay que hacer blending. Es que nosotros no tenemos. Pues ya está, lo que hacemos es no decírtelo, tú búscate la vida y apáñatelas para organizar lo mejor posible con los medios que tienes, la acogida, el cuidado y hasta donde sea posible la educación de sus alumnos. Que desde luego es una circunstancia de disrupción de los planes pedagógicos habituales. Ahora bien, yo creo que ya querría cualquier profesor anterior o posterior a esta situación tener los elementos de posible motivación para el aprendizaje que da algo como la pandemia. ¿Por qué no podemos estar cerca? ¿Por qué crece de esta manera y no de otra? ¿Por qué decimos que un contagio de 1 a 1 no es peligroso, mientras que en cuanto sube de 1 ya es una situación de alarma? Es que prácticamente se puede conectar de todo siempre y cuando el profesor sepa y quiera, ¿no? Pero bueno, eso ya, digamos que sería hasta una filigrana, ¿no? Pero si no somos capaces de llegar a la filigrana y de decirle al alumno, fíjate estas cosas que tanto te interesan, que tanto te preocupan, como por qué no puedes ir a ver a la abuela, o por qué no puedes reunirte con los amigos, o por qué funciona esta videoconferencia, o por qué estamos a 3 metros y vamos a aprender sobre ello. Si no puedes hacer eso, si no puedes llegar a lo alto de la pirámide de Maslow, entonces por lo menos asegura lo bajo. Asegura la seguridad, digamos, y las condiciones materiales de esos niños. Los colegios tienen, por ejemplo, que estar abiertos porque hay un porcentaje pequeño, pero en números absolutos importante, de niños que dependen del comedor escolar. Y ahora más, porque suelen ser los de familias que más fácilmente pierden el empleo, los ingresos, etc. Entonces no hay excusa para la escuela. No hay excusa. Hay que responder a esto con todos los medios y, bueno, cada colegio, cada instituto, cada escuela concrete qué es lo que puede hacer en sus circunstancias y cómo hacerlo. Pero nunca no puedo hacerlo. Sí, yo voy a plantearte una pregunta bastante sistémica, ¿no? Relacionando cosas y también acudiendo al abuelo de Ezequiel, a Pacerón, sobre sobre justamente la preponderancia del rol de la propia escuela, en este caso en Francia más que en otros países, la escuela pública, muy de la línea de edad que es Chantal también. Francia hace 3 semanas, justamente cuando abre la escuela, otorga la responsabilidad, en la lógica de lo que tú dices, a los centros, ¿no? Que sean ellos los que organizarse. Pero quienes conocemos tu carrera, sabemos que tú has pasado durante décadas en una relación interesante con la carrera docente, ¿no? De los profesores, interesante, ¿no? Y conoces los centros, y también conocemos la configuración actual. Entonces, cuando tú planteas que se confíe en los centros, me llama a mí a preguntarte, bueno, ¿tú confías en los centros? ¿Tú confías en que los centros puedan resolver estos desafíos? Conoce a los docentes, conoce a los equipos directivos y sobre todo la relación cada vez más creciente que hay, o la influencia cada vez más creciente que hay de las escuelas concertadas, ¿no? ¿Qué rol cumplen estas escuelas? Que sí tienen espacios grandes, que tú al comienzo cuando empezaste a hablar hablabas de esta iniciativa friki, que probablemente la mayoría viene de estos centros, ¿no? De hecho, perdona lo prolongado de mi reflexión, pero es para ponerle un poco de contexto. En el WhatsApp de los padres y madres de mi hijo, de 5 o 6 años, nos falta casi diariamente la madre o el padre que dice, oye, mi primo o tiene un hijo en una concertada y mira todo lo que le hacen hacer, mira cómo están manejando el Collaborate, el matemáticas no sé cuánto y bla, bla, bla. O sea, bueno, pagan una pasta y de hecho los padres esperan que eso se haga porque si no es que los quitan del cole, ¿no? Una cosa... No, mi pregunta es, en base a lo que tú planteas como el desafío el presente y sobre todo de cara a marzo, me salió me volvió la docencia latinoamericana, ¿no? Hemisferio sur. Sí, el comienzo de septiembre. Conociendo tú y habiendo estudiado el tipo de profesorado de los centros, estudiándolos, estando en el aula,
Y respecto también a la relación que hay entre concertada y pública, ¿tú tienes confianza en que los centros se les puede otorgar esta autonomía para que desarrollen o aborden estos desafíos que justamente la requieren? Yo creo que es imprescindible y lo que habrá que hacer es rendir cuentas o pasar cuentas después. Es imprescindible, es imposible que una autoridad educativa, consejería, ministerio, quien sea, diga cómo hacerlo en todos los centros. Y es imposible que envíe una especie de comisario ad hoc a cada centro. Si se pudiera hacer eso, yo diría, si todos los centros fueran iguales, yo diría, bueno, los profesores callados y que el ministerio diga cómo hay que hacerlo. Pero no son iguales en ningún sentido. En ningún sentido. Por lo tanto, o los centros o no hay posibilidad. Ahora, evidentemente, hay que tratarlo con precaución. Lo que tú llamas mi relación interesante con la profesión viene simplemente del reconocimiento de eso, que es una profesión. Punto. Quiero decir, en el mundo de la docencia somos muy aficionados a poner a escurrir capital. Capital siempre es la maldad, por supuesto. Todo lo que compramos, a todos nos gusta comprarnos un iPod, un no sé qué, un tal igual, pero el capital es malísimo y va a destruir la escuela. Y bueno, menos, pero también somos como enemigos del Estado. Mi aula es mía, a mí que no me manden, siempre que yo tenga la capacidad de decidir, pues es para mí, ¿no? Pero, y yo estoy de acuerdo, el poder político y el poder económico son dos grandes poderes en esta sociedad. Ahora, el poder del conocimiento o del supuesto conocimiento, me da igual, o sea, no falta que sea conocimiento científico. Los curas han sido siempre la primera forma de poder del conocimiento desde que eran brujos y chamanes. Y lo siguen siendo hoy. Y no creo que justamente los profesores atribuyan racionalidad a los curas. Pero cuando tú tienes el control de eso y además lo tienes dentro de una institución, así que un profesor no se pone en Hyde Park a predicar y dice, voy a dar una lección y el que le guste que pague. No, el profesor se planta allí, es funcionario o hace a la gente pagar de antemano, en todo caso, para una institución. Entonces, una profesión tiene el poder del conocimiento que posee o que alega poseer, lo que la gente crea sobre ese conocimiento, y una profesión en una institución tiene una posición de poder. Las tienen los militares en los cuarteles, los curas en las iglesias, los médicos en los manicomios y los profesores en las escuelas. Por lo tanto, es una estructura de poder. Es una estructura de poder. Y ahí, claro, eso tiene una doble cara. No sigo sobre eso, sería una discusión más larga, ¿no? Pero, por lo tanto, para mí el profesorado nunca ha sido, o hace mucho tiempo que dejó de ser, un proletariado bien educado. Es como le gusta verse a sí mismo. Somos proletariado, es decir, nos pagan muy mal y todo lo que pidamos está justificado, pero por otro lado somos muy educados, estamos muy educados y por lo tanto nadie nos tiene que decir qué hacer. Entonces quedarse lo mejor de los dos mundos. Porque por un lado nadie te dice nada y por otro lado todo lo que tú pidas es justo. Yo creo que esa no es la situación, que las profesiones tienen un papel mucho más ambiguo, más ambivalente. En el caso español, además, y Latinoamérica en gran medida, otros muchos casos, pero hay países y países, ¿no? Hay países donde la profesión llegó después de que ya hubiera una sociedad civil y una economía muy desarrolladas. Y hay países donde llegó antes. Y cuando llegas antes, eso te da mucho más poder. Y ese es el caso de España. En España los servicios públicos se generalizaron entre los años 60 y 70, hace medio siglo más, antes de que realmente el país fuera un país desarrollado. Entonces, eso genera un tipo especial de profesión. Y en esa profesión hay de todo. Los hay magníficos y los hay terribles. Siempre se dice, ese profesor que marcó tu vida para bien. Siempre le dice algo a alguien, ¿no? Yo digo, ¿y aquel que la marcó para mal? ¿O qué pasa? ¿No tuviste ninguno? Todo el mundo lo ha tenido. Entonces, tenemos de todo en esta profesión. Pero cuando también hay de todo en medicina, ¿de acuerdo? Pero el médico, sí, los hay mejores y peores, pero el médico, por ejemplo, al médico le podemos decir tranquilamente que quiere una segunda opinión. Dile tú eso a un profesor, a ver cómo reacciona. Quiere una segunda opinión sobre lo que usted ha dicho de mi niño o lo que sea. El médico, incluso el de la atención primaria, todos los días antes y después de la consulta, está en un equipo.
discutiendo, por ejemplo, cómo va el COVID, qué van a hacer, etcétera. Otros muchos intervienen ya directamente siempre en equipo. Siempre en equipo. En el trabajo de un cirujano en un quirófano no está nadie solo, ¿no? Pero el profesor siempre está solo. El profesor solo se reúne con sus compañeros para repartirse los recursos, digamos, para repartirse los bienes y, si es posible, para evitar los males. Por ejemplo, para darle la clase más difícil al último que llega. Y eso genera una profesión muy, muy desigual. La consecuencia es que algunos están respondiendo muy bien y otros están respondiendo muy mal. Pero no tenemos por qué abandonar a los alumnos a su suerte en ese aspecto. A ver qué profesor te ha tocado. Entonces, lo que teníamos que asegurar, ya que no somos capaces de homogeneizar a los profesores, por lo menos hagamos que colaboren, de manera que todo alumno tenga la mayor probabilidad de tener un poquito de profesor bueno, un poquito de profesor malo, etcétera, especialmente en estas circunstancias críticas. Y esa está siendo la ventaja de los colegios concertados en ese momento. Ya estaba antes esa ventaja, ¿no? Porque ahora se ve más. La ventaja de un colegio concertado no es que tenga alumnos más ricos, que los tiene un poquito más ricos, no un poquito, un poquito, no mucho. Algunos tienen alumnos muy pobres, hay colegios públicos que tienen alumnos de clase media alta porque depende del barrio en el que están, etcétera, y todo un poco, pero es verdad que hay una descompensación. Pero lo importante, yo estos años pasados analicé, por ejemplo, la evolución del equipamiento informático de los centros, y los centros públicos se equiparon mucho antes y más que los privados y concertados en conjunto. Ahora bien, se equiparon de otra manera, con un equipamiento que no utilizaban para la docencia y que mucho menos utilizaban para la conectividad. Entonces, uno puede ver la cantidad de ordenadores por alumno en pública y privada y ve cómo es muy superior en la pública y, sin embargo, la conexión de banda ancha es muy superior en la privada. ¿Qué quiere decir? Que estaban trabajando ya en eso. Efectivamente, tenían las plataformas, tenían todo. Y además ahora, cuando llega el director y dice hay que hacer esto, pues lo hacen, sin discusión. Lo harán de buena gana o de mala, pero en principio lo hacen y funciona más o menos como un equipo. Si encima algunos son curas o monjas o creyentes y le echan una dosis adicional de voluntad, pues mira, mejor que mejor, a mí no me importa por qué. Y eso es lo que está pasando ahora, estamos viendo esa diferencia. Estamos viendo esa diferencia. Y para mí el problema hoy es que la institución y la profesión estén a la altura. No vamos a recordar a los profesores de esta crisis como a los sanitarios. No ha sido la misma reacción. Fíjate, en cambio en otros ámbitos, por ejemplo, las empresas, las denostadas empresas del mundo de la educación, bueno, seguirán siendo empresas y queriendo ganar dinero, pero todas han, por así decirlo, hecho una oferta gratuita, bajado los precios, ampliado las funciones en informática, plataformas, algo han hecho, ¿no? Bueno, la situación era la panacea, ¿no? La situación un poco le ameritaba, era como la panacea para... Bueno, pero la gente la quiere, la gente la quiere. Sí, pues sí. decir, bueno, es que a la larga te beneficia, pues sí, ¿no? Como si la sanidad repartiese hoy fármacos, pero la sanidad no la ha hecho. Las empresas farmacéuticas o relacionadas con la sanidad han hecho justo lo contrario. Lo que hemos visto ha sido casos de especulación, por ejemplo, de material de protección. Y estamos temerosos de qué podría pasar mañana con un antídoto o una vacuna. Porque creo que estamos ya un poquito advertidos y no se dejará que campen a su antojo las farmacéuticas, pero si fuera por ellas. Te quiero decir que así como las farmacéuticas saldrán mal y los sanitarios saldrán bien, y yo creo que la gente gritará que hay que dar más dinero a sanidad, etcétera, y vería muy bien que se les diera una paga extra o lo que fuera, no va a pasar lo mismo con los profesores, porque la respuesta no ha sido la misma. Claro. Ahí, en ese sentido, Mariano, hay una cuestión que venimos viendo también, coincidimos con vos en la importancia y la relevancia de la política de los cuidados, o este sentido de los cuidados que salió de la educación en general, pero también está la cuestión de los aprendizajes, ¿no? A ver, hace un mes hablábamos con una escuela pública de Chile y una escuela pública aquí de Barcelona, y
y hacían énfasis en esto de los cuidados, ¿no? De la atención al otro, del apoyo, del sostén, que ahora con la pandemia es como que se hizo muchísimo más visible. Ahora, ¿qué pasa con esos aprendizajes? ¿Los dejamos rezagados? ¿Los podemos recuperar? ¿Cómo lo ves? No, para ellos eran dos escuelas vulnerables, entre comillas, que Sí. planteaban que no era para ellos para nada prioridad trabajar el tema del aprendizaje curricular, ¿no? Y que básicamente estaba centrado en otorgar respaldo emocional. Luego hemos estado viendo ya, y esto genera cierta controversia, porque entre otras personas con las que hemos hablado y lo que se está leyendo es que no, que justamente ahí es donde hay que hacer más énfasis para recuperar el conocimiento. Bueno, es un tema que hay que abordar ya. ¿Qué hacemos con esos saberes? ¿Los dejamos perdidos como tal o hacemos lo necesario para recuperarlos a nivel curricular? No por volvernos locos con ser totalmente constitucionalistas del currículum, pero sí como para prestar atención para que las brechas de desigualdad Claro, la segregación no se amplía. ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de la enorme diferencia que hay entre el rendimiento y el desempeño escolar típico de un alumno y lo que ese alumno es capaz de hacer cuando algo realmente le interesa. Sin duda. Entonces, a mí me parece que esta pandemia, en ese sentido, claro, si uno piensa que la única forma en que le llega al alumno el conocimiento es a través de la lección del profesor y la ha perdido y además no se va a recuperar de inmediato porque no vamos a ponerlos de 25 en 25, sino de 12 en 12 y no tenemos doble de profesores y no van a aumentar las horas profesor y por lo tanto ya se han perdido 3 meses y se van a perder no sé cuántos al año que viene, pues estamos perdidos. Claro, entonces yo entiendo, ahí surge enseguida la demanda, está apareciendo más desigualdad, hay que corregir esta desigualdad. Y la respuesta, ¿cómo la corregimos? Pues doble de profesores. Oiga, pero me está usted diciendo lo de siempre con una excusa nueva. Está usted diciendo lo de siempre. Está usted diciendo que no tiene otra solución que lo mismo y que cuando no se puede mantener en los términos exactos, o sea que si de 10 meses de curso o de 9 se pierde en 3, entonces usted necesita un tercio más de profesores. O a lo mejor prefiere que le subamos el sueldo un 40%, entonces da usted las clases. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Teníamos un modelo que estaba basado en la lección. El profesor da la lección, él la ha sacado del libro, el profesor, que es este que regala la editorial al profesor cuando decide los libros de los alumnos, lo escribía en la pizarra, lo reproducía en el examen y al final era todo lo mismo, la lección. Lo que el profesor transmite al alumno, aunque lo haya diseñado la editorial, el profesor se lo lee al alumno, se lo cuenta por 4 vías distintas y al final el alumno tiene que verterlo en un examen. Veníamos diciendo hace mucho tiempo que tenemos otros recursos. Primero que sabemos, el profesor está muy bien, ¿de acuerdo? El profesor es importante, etcétera, etcétera, ¿no? Y además es el educador y el adulto que está ahí y sabe su materia y todo, eso no se discute. Pero además tenemos, por ejemplo, objetos interactivos. Un libro lo lees y si no lo entiendes como te lo cuenta, lo único que puedes hacer es ir al profesor. Eso ya lo advirtió Sócrates. No le preguntes al libro, que no te va a responder. Pero una aplicación sí te responde. Una plataforma en la que estás aprendiendo con otra gente sí que te responde. Tus compañeros, si estás con ellos trabajando en grupo o incluso en grupo virtual, sí que te responden. Y a menudo te responden mejor que el profesor porque lo ven desde la misma perspectiva que tú. No desde una perspectiva que el profesor ya olvidó hace mucho tiempo y no entiende por qué te atascas ahí. Entonces, lo que tenemos ahora es la oportunidad de una recuperación que debíamos haber hecho antes. Teníamos que haber entendido, o hemos entendido hace mucho, pero la institución se resiste a incorporarlo, que la fuente de conocimiento no es únicamente el profesor. O el libro de texto, me da igual el libro que el profesor, porque si el profesor lee el libro y el libro reproduce al profesor y en el cuaderno se copia lo que dice el libro o lo que ha dicho el profesor y en la pizarra cuenta lo que va a decir a continuación, es que es lo mismo. Pero ahora podemos recuperar esas fuentes. No es que podamos, es que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo justamente porque no tenemos tantos profesores como para hacerlo de 12 en 12 alumnos o cosas por el estilo. Entonces, yo no veo el problema del conocimiento. No veo que porque el alumno haya tenido que irse a casa esté condenado a no hacer nada, excepto los que estén en muy malas condiciones materiales.
Y por eso digo que para eso urge que vuelvan ya a la escuela y urge que puedan pasar incluso más tiempo en la escuela. Pero salvando ese sector que está en un extremo, lo mismo que tampoco tenemos que complacernos en el sector que está en el otro, el que podría pasar de escuela. Con el sector intermedio, y aparte de esos dos sectores extremos, lo que tenemos que hacer es reorganizar la arquitectura de la escuela. Es decir, la arquitectura organizacional de la escuela. Hay más maneras de aprender que la tradicional. No está en cuestión que se deba aprender. Lo que está en cuestión es si el profesor es capaz de organizar ese aprendizaje. O si solo sabía hacerlo de una manera, que era leer la lección. Pues yo creo que tenemos material, tenemos experiencias, tenemos de todo y hasta tenemos una actitud social muy favorable. Muy favorable. Las tecnológicas están viniendo a venderlo, bueno, pues están viniendo a venderlo, me da igual porque vienen. Pero si tú quieres, si cualquier colegio que ha levantado la mano aquí, yo decidí que aquí teníamos que tener Google Suite y Classroom y en 2 días lo teníamos funcionando. En 2 días. Yo creo que eso la Complutense no pudo hacerlo en 2 días ni en broma, ¿no? Porque en esa situación reaccionaba. Pero también las familias, por ejemplo, pues están mucho más dispuestas. ¿Tú te crees que alguna familia va a reprochar hoy a algún profesor que si la plataforma que usa es un poquito mejor o peor, o que el colegio al lado, lo que le podrá reprochar es que no tenga idea de cómo comunicarse con el alumno si no lo tiene en el aula? Así que tenemos, por un lado, decía, es un posibles elementos de motivación con los que se puede derivar casi hasta cualquier campo del conocimiento. Porque es difícil no poder vincular ese cambio radical de vida en el que estamos prácticamente con cualquier forma de conocimiento, siempre que el profesor conozca su materia, tenga imaginación y tenga ganas. Y si no lo tiene, pues que escuche al compañero, que a lo mejor el compañero sí que lo tiene, ¿no? Tenemos una tecnología, bueno, muy importante, porque esa tecnología no solamente permite hacer lo que estamos haciendo, o sea, no permite ver una especie de televisor, sino que permite mucha interacción, mucha colaboración, aunque ya sé que no a todos igual, etcétera, etcétera. Y tenemos una situación en la que, francamente, no es que esté permitido, es que está alentado a experimentar. Y es que la comprensión de las familias va a ser infinita ante lo que se haga. Entonces, lo que tiene que hacer el profesorado, que sigue siendo el centro de la institución, es, bueno, pues ponerse las pilas, pensar lo que hacer, colaborar, hacer un esfuerzo y organizar de otra manera el aprendizaje. Y a lo mejor lo que hemos perdido en lección, que desde luego hemos perdido las lecciones, si teníamos un profesor brillante como estos de las películas, que suelta una lección y emociona a los alumnos, pues va a haber menos tiempo de ese profesor por alumno. Eso seguro. Hay tan poquitos de eso que a quién le importa. Tan poquitos kids, ¿no? ¿Cómo se llama? De tipo el Club de los Poetas Muertos. Es tan raro eso que a quién le importa. Mariano, bueno, obviamente tenemos que tener más tiempo, pero no quiero dejar de hacerte una pregunta que yo creo que tú nos puedes responder. Eso no quiere decir que sea fácil, pero igual te la voy a plantear. El desafío, porque recién hiciste la cuña un poco, pero claro, ahora tenemos el desafío de la universidad y sobre todo en las facultades de magisterio. Hay nuevos roles para la formación del profesorado, ¿no? Antes, cuando era formación profesional, el desafío de formar docente era uno, en una sociedad, en el marco todavía de la sociedad de la modernidad, ¿no? Donde había cierta creencia en la formación en sí, no te digo conductista, pero sí en la profesión. Ya con el coronavirus ni siquiera va a entrar el debate de la posmodernidad, ni qué es cierto, ni qué ya no es cierto, porque ya nos vamos a ir a cualquier parte, que también me encantaría irme, por cierto, pero bueno, no es la instancia ahora. Pero sí te hablo de un escenario diverso, difuso, con planes de estudio en las facultades de magisterio que ha costado décadas organizar, décadas, y que todavía no están organizados. El tema de la inserción de las tecnologías a veces ni se aborda, se toma como una especialidad en aquellos docentes, aquellos futuros docentes que quieren tomarla, o tienen quizás alguna facultad, la asignatura, quizás, ni hablar tampoco de algún bagaje sociológico, conceptual que requerirían para interpretar fenómenos como los que están pasando, ¿no? Ya hace semanas, bueno, con Ezequiel lo veían porque él también participa en algunas sesiones en la Facultad de Educación de nuestra universidad, que hay estudiantes que, por ejemplo, en 4º año de magisterio
no están relacionándose con la pedagogía crítica en general, ¿no? Si todo es más didáctica, etcétera. Una didáctica que ahora en este entorno parece difícil llevar a la práctica. Entonces te pregunto, ¿cómo debe enfrentar una facultad de educación y sobre todo quienes están en los planes de las escuelas de magisterio, esto que viene a continuación, ¿no? Quizás en la Facultad de Medicina esto también es un reto, ¿no? Pero evidentemente están en el trabajo práctico y la transferencia de lo práctico al plan de estudio puede ser un poco más fluida. En nuestro campo, ya que tú estás diciendo que no está habiendo un reconocimiento social en el rol del profesor y que en general en la universidad esa transferencia es más lenta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cortar esa transferencia en cuánto tiempo y cómo vamos a formar a los docentes futuros que van a entrar ahora o que están terminando el año a partir de octubre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué desafíos hay? Yo creo que la universidad en general, a partir de esto, se va a tener, porque no le va a quedar otra para el año que viene, se va a tener que replantear el tipo de presencialidad. Yo creo que va a haber menos presencialidad regimentada, o sea, en el aula, horarios y tal, pero al mismo tiempo no deberíamos perder, sino al contrario, reforzar y recuperar, que en alguna medida está perdida, la otra presencialidad, más horizontal, más poder estar ahí trabajando con un grupo, con otro, con los servicios de información, biblioteca y tal y cual, que yo es lo que en relación con mi época de estudiante he hecho más de menos, ¿no? La poca actividad que hay hoy fuera de la docencia programada, etcétera, para un estudiante. Eso en general. Cuando vamos a magisterio, a ver, yo creo que magisterio hace 100 años en España era una vocación, era casi como dedicarte a Dios, o no qué sé, era sobre todo gente que en algún punto conectaba con la cultura, tenía una revelación con eso, se daba cuenta de que eso le gustaba, que lo adoraba y que estaba dispuesto a trabajar en eso el resto de sus días. Y digamos que eran unos profesores autosobreseleccionados, ¿no? Muy especiales, de esos que podrían ir a cualquier sitio y le harían bien a algún alumno, ¿no? En cambio, los alumnos pues no estaban todos, solo estaban muy poquito tiempo, la mayoría, algunos incluso nunca, y luego solo unos pocos privilegiados seguían más adelante. Pero eso ha cambiado radicalmente, Los profesores ahora tienen otro reclutamiento, otro tipo de estudios, etc. No quisiera hablar por todos los países, voy a hablar por España, ¿no? En España lo que hemos llegado es a una carrera, una profesión comparativamente bien pagada. Cuando digo comparativamente tanto con los profesores del resto de Europa, la OCDE, etc., a pesar de lo que supuso la crisis de 2009, etc., a pesar de eso, que perdieron capacidad adquisitiva, pero aún así, y antes mucho más, bien pagados, con unas condiciones de trabajo muy deseables. Se hace el chiste de los 3 grandes motivos para ser profesor, que son julio, agosto y septiembre, ¿no? Y uno dice, te falta uno, diciembre, ¿no? Las largas vacaciones, etcétera, etcétera. Y al final puede que hayamos reunido un paquete de incentivos perverso, ¿no? Que no trae siempre a la gente adecuada al mundo de la enseñanza. Por supuesto, nadie dice vengo por las vacaciones, pero yo sé que he oído mucho decir por la calidad de vida que te da esto, eso suena muy bien, etc. Y hace tiempo que estamos discutiendo de reformar la carrera docente. Yo creo que la carrera docente tiene que ser más exigente. Hoy en día es muy facilito hacer... ¿Te parece poco exigente? ¿Eh? ¿Te parece poco exigente? Muy poco exigente. Muy poco exigente. Estoy hablando del tramo académico, la formación inicial. Sí, Predomina un buenismo, donde el alumno que no viene del práctico con una matrícula cree que le han traicionado y te pide que le cambies la nota porque es una enorme injusticia no llevarse una matrícula, ¿no? Entonces creo que tiene que ser más exigente. Creo que tiene que ser más científica. Quiero decir, con una orientación científica, no entro en que tengan que aprender esto u otro, pero a mí me asombra la cantidad de tonterías que puede creer el profesor. Por ejemplo, las discusiones que tenemos sobre la jornada y el tiempo escolares, ahora sobre la igualdad, sobre la desigualdad, la cantidad ahora se llaman fake news, que se tragan los profesores. No hay más que irse a un foro de profesores y decir, pero ¿cómo pueden creer esto?
No sé, nunca lo he entendido. A veces he pensado, bueno, quizá por como tienes que responder a todo a los alumnos y hacerlo con pinta de que estás seguro, al final terminas funcionando así, ¿no? No lo entiendo. Falta una formación científica más seria, una formación tecnológica. Siempre decimos tecnología sí o no, pero la cuestión no es esa. La cuestión es que toda la escuela, ahora y siempre, ha descansado sobre una tecnología. Lo digital es un entorno tecnológico. Lo impreso es un entorno tecnológico. El lenguaje es una tecnología. Los animales no la tienen. Y los hombres más primitivos pues tampoco la tenían, ¿no? Todo eso son tecnologías. La cuestión es ¿cuál? ¿La de hoy o la de hace 5 siglos? Aquella en la que viven los alumnos según salen y por la que les llega toda la información buena o mala, o la que solo se maneja en la escuela, ya casi. Y no estoy diciendo nada contra el libro, yo soy autor de libros y lo que más me gusta es leer un libro, ¿verdad? Yo ya los leo aquí, porque los manejo mucho mejor que en papel, 100 veces voy a tener eso. No hay diferencia, pero el entorno, el soporte es distinto. Y luego no puede ser que una carrera fácil más una oposición libresca que consiste en clavar los codos en tu casa si puedes vivir sin ingresos un tiempo, o sea, si tus padres pueden mantenerte, etcétera, te lleve a ser profesor para toda la vida. Necesitamos un periodo de transición que ha de ser de iniciación, inducción, practicum, como quieras llamarlo, y selección. Es ahí, no en un tribunal de oposiciones donde un profesor puede mostrar, tiene que mostrar que lo es, ¿no? Y luego una carrera, bueno, se puede discutir la carrera. Nuestra carrera, por ejemplo, en España es muy plana. De manera que comparativamente se gana mucho al principio y se mejora poco a lo largo de la carrera. Lo cual quiere decir que es muy atractiva para cualquiera, porque una persona de 20 y algo años piensa en el sueldo de un maestro y dice, wow, ¿cuál de mis compañeros está ganando eso con mucho más estudios? Ninguno o casi ninguno. Pero luego a los 50 o a los 40 o más tarde pues empiezan a casar, estoy ganando lo mismo que toda mi vida. Es que si lo hago bien o lo hago mal, no pasa nada, porque me van a seguir pagando lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo creo que la carrera docente hay que repensarla. Hace tiempo que somos todos conscientes de eso, pero ojo, el colectivo de docentes en España son 700.000 personas. Y además tiene una cosa muy sensible, y es que el día que no van, hay 6 millones de alumnos sin padres, o con padres que se tienen que quedar en casa con ellos. Entonces, estar ahí en un servicio público da mucha fuerza. Y tú decías, a las carreras de magisterio les hemos dado muchas vueltas. Bueno, les hemos dado muchas vueltas, pero básicamente al final siempre han primado los intereses de los grupos que están dentro y que están fuera. Dentro son los departamentos, que más o menos reflejan un grupo de la profesión, pero los que están fuera también. Los que están fuera lo que quieren es que se mantenga más o menos lo mismo o que suba la cotización de la profesión. Sí, sí, sí. Bueno, esta última respuesta me ha dejado pensando mucho y tendríamos para 2 horas para hacer... Una revancha presencial. Sí, claro, claro. Bueno, Mariano, queríamos agradecerte por tu tiempo, por tus reflexiones. Me quedé pensando. Súper contentos de poder haber conversado contigo, agradecerte y hacerte una última pregunta, que es, ¿te imaginabas que te íbamos a hacer alguna pregunta y no te hicimos y tengas ganas de aportar algo más? No, sois libres de hacer la que queráis o ninguna, como parezca. Muy bien. Bueno, entonces quedamos... Una cosa breve, ¿hay algo de este confinamiento que a ti te ha tocado, por lo que te vemos trabajando, que te gustaría mantener después a nivel personal? ¿Algo que te haya tocado a ti estos días, por ejemplo? ¿A ti te gusta mucho la música? ¿Has podido escuchar más música? No sé, ¿hay algo de la a ver, no, lo único que ha sido especial para mí el confinamiento es que en lugar de estar en la universidad, donde además ya había dado todas mis clases y no tendría ni que mover un dedo estatutariamente, pues me pilló aquí con una responsabilidad con 500 alumnos, 150 trabajadores y organizando un zafarrancho de combate. Ahora yo tengo que decir que yo estoy en una situación privilegiada, yo vivo en las afueras de Madrid, puedo bajar al jardín,
tengo una ruta de 70 pasos que hago leyendo porque me la sé y no tropiezo, entonces tomo el aire, oigo toda la música que quiero. También la uso para no escuchar a los niños de los vecinos, que como están también confinados, pues están dando gritos y tal. No tengo queja, Claro. no puedo quejarme, pero sí creo que les estamos fallando un poco a la gente que más dependía de la escuela. Bien. Bueno, Mariano, con ese titular que es para abrir la segunda parte de la conversación, pero la haremos presencial, te despedimos, te agradecemos mucho y prontamente compartiremos con todos vosotros esta tremenda conversación. Muchas gracias. Muy bien.